Cardenal Marcinkus, el banquero de Satanás responsable de la muerte de Juan Pablo I. Juan Pablo I es el nombre que tomó Albino Luciani, quien fuera el Papa número 263 de la Iglesia Católica, el primer Papa del siglo XX nacido en el siglo XX y el último en morir en ese siglo, y también el último Papa italiano hasta la fecha, conocido como el Papa de la Sonrisa o la Sonrisa de Dios. Su gobierno duró del 26 de agosto de 1978 al 28 de septiembre. Falleció a los 33 días de asumir la cátedra petrina. El número es una firma de la masonería, la cual realiza atentados y eventos que giran en torno a los números claves de la masonería. Además, para nadie es un secreto que la Iglesia esté infiltrada por esa secta o sociedad secreta. Como quieran verla. Juan Pablo I fue hallado muerto en su habitación poco antes del amanecer el 29 de septiembre y sobre su cama. Se dijo que habría sufrido un infarto, jamás hubo una necropsia que lo confirmara, por lo cual el Papa podía morir de muerte natural o haber sido asesinado como creyó mucha gente, pero eso es algo que no hubo forma de comprobarlo, ya que a los papas no le hacen autopsia, por lo tanto fácilmente pueden ser asesinados y el crimen quedar impune, como quedó este. Sin embargo, en torno a su muerte se entrecruzaron una serie de testimonios contradictorios que dio paso a varias teorías conspirativas. Por ejemplo, había contradicciones referente a quién fue la persona que encontró el cadáver y dónde, a qué hora y qué papeles tenía en la mano. Se dice que la Santa Sede no realizó investigaciones al respecto, y si lo hizo es algo que seguramente jamás sabremos. El Papa fue sepultado en las grutas vaticanas el 4 de octubre de 1978. La versión oficial del Vaticano fue que Juan Pablo I falleció de un infarto estando él en su cama y que no se hizo autopsia porque la familia se opuso. Su secretario, el irlandés John Magee, que posteriormente fuera obispo, el mismo que llegara a ser secretario personal de Pablo VI y después de Juan Pablo II, no fue la primera persona en hallar el cadáver del Papa, sino que fue hallado por una de las religiosas que se encargaban del trabajo doméstico y de nombre Vincenza, como se supo en 1988. Su familia dijo en el año 1991 que el Papa no había fallecido en su cama sino en su escritorio y que sí se le habría realizado una autopsia. Además, se dice que gozaba de buena salud, el que su deceso no fuese certificado por el forense vaticano, sino por otro, lo precipitado de su embalsamamiento, y otras inconsistencias como la doble confesión de la monja, Sor Vicenza Taffarel, quien encontró el cadáver del sumo pontífice en una primera versión vestido aún, en su baño, posiblemente en el suelo, donde vomitó. Y la otra en su cama, con documentos desordenados y las gafas caídas de su rostro. Ya despojado del hábito papal, llevaron a muchos a creer que el Papa había sido asesinado mediante el envenenamiento. Una de las prioridades de Juan Pablo I fue su deseo de clarificar las cuentas bancarias del Vaticano, siendo el patriarca de Venecia. En 1972, el Banco Vaticano vendió al Banco Ambrosiano, propiedad de Roberto Calvi, la banca católica del Veneto, sin consultar al Obispado Metropolitano de Venecia, del cual Monseñor Albino Luciani, el futuro Juan Pablo I, era jerarca. El responsable de esta acción fue el arzobispo Paul Marcinkus, lo cual llevó a ciertas desavenencias entre Luciani, aún no nombrado papa, y el norteamericano, responsable de la dudosa administración vaticana de entonces. La banca católica del Veneto estaba especializada en préstamos con bajos tipos de interés hacia los más necesitados. Quizá por esto el Papa Luciani tomó cartas en el asunto. Giovanni Vinelli, sustituto del secretario de Estado de la Santa Sede, le cuenta que existe un plan entre Roberto Calvi, Michele Sindona y Marcinkus para aprovechar el amplio margen de maniobra que tiene la Santa Sede de evasión de impuestos, movimiento ilegal de acciones. La reacción de Luciani, recogida en el libro Con el corazón puesto en Dios, intuiciones proféticas de Juan Pablo I, es de una enorme decepción. Ese mismo año de su pontificado y muerte, el 9 de mayo, había sido asesinado el primer ministro de Italia, Aldo Moro, líder de la democracia cristiana. En el libro El día de la cuenta del sacerdote español Jesús López Sáez, presume que el sumo pontífice fue envenenado con una fuerte dosis de un vasodilatador. El libro En el nombre de Dios, del investigador inglés David Diop, defiende que fue envenenado por altos jerarcas de la Iglesia Católica en complicidad con mafiosos vinculados con el Banco Ambrosiano y las hermandades secretas masónicas. En su libro Como un ladrón en la noche, la muerte del Papa Juan Pablo I, del periodista John Cornwell, quien tuviera todo el apoyo para que entrevistara a diferentes testigos de la vida y muerte de Juan Pablo I, incluso algunos que jamás habían declarado en público, así como las entrevistas a los secretarios del Papa difunto, Paul Marcinkus, la sobrina médica de profesión del Papa Luciani,
un sargento de la Guardia Suiza, los embalsamadores, las periodistas, un agente del FBI que trabajó en Roma, a Joaquín Navarro Valls en Radio Vaticano, a los médicos del Papa, etc. Llegó a la conclusión de que parecía inverosímil que el Papa hubiera sido asesinado, atribuyendo su muerte a una conjunción de factores. Su carácter afable se vio aplastado por la burocracia vaticana y la presión de trabajo a la que fue sometido. El cardenal Biot reconoció que se sentía culpable de haberlo agobiado de trabajo con maletas de documentos. La poca ayuda que recibió del entorno para desempeñar su nueva función, sus problemas de salud sobre todo circulatorios, embolias, trombos, etc., que combinado con el estrés y un posible descuido en la medicación, junto a la ausencia de trato por parte de los médicos del Vaticano, pudieron producir una embolia pulmonar la noche del 28 de septiembre de 1978. Obviamente la seriedad de la investigación de Cornuel se puso en duda y se les indicó de haber sido contratado por el propio Vaticano para dar esta información falsa, ya que se demostró que Albino Luciani no tenía ninguno de los problemas de salud mencionados, ni tomaba medicación alguna, lo que ha dejado numerosas dudas sin resolver sobre la muerte del sumo pontífice. Ahora, a más de 41 años de estos oscuros sucesos, un ex gángster que formó parte de la mafia Colombo de nombre Antoni Raimondi, se ha autoinculpado y ha dicho que él ayudó a matar al Papa Juan Pablo I para mantener encubierto un fraude financiero. Según él, el Papa habría sido asesinado con cianuro y esto lo cuenta en su libro. Cuando la bala golpea el hueso. Raimondi declaró al New York Post que a los 28 años fue reclutado por la mafia y viajó a Italia en 1978. Para cometer el crimen por su primo cardenal, Paul Marcinkus, quien dirigía el Banco Vaticano. A Raimondi se le había encargado el memorizar los hábitos del Papa. También observó cómo Juan Pablo I era sedado al tomar una taza de té con Valium. El Valium contiene como principio activo diazepam, que pertenece al grupo de medicamentos denominados benzodiazepinas. El diazepam tiene efectos tranquilizantes, sedantes, relajantes musculares y anticonvulsivantes. La droga hizo efecto de inmediato, señala Raimondi, cayó completamente inconsciente. Para él, dice, era su boleto al infierno. Mientras esperaba fuera de la habitación, su primo el cardenal, Paul Marcinkus, preparaba una dosis de cianuro. Resulta raro que Raimondi fuera llevado solo para vigilar al Papa y que el mismo cardenal se encargara de asesinarlo. Obviamente él no puede autoinculparse del crimen y como el cardenal está muerto, es mejor responsabilizarlo y ojo, no defiendo a este cardenal estadounidense, estafador y masón. Quizás el Papa llevaba una rutina que el mismo cardenal podía conocer. Él necesitaba a este sicario para que cometiera el crimen. Raimondi señala que fue el mismo cardenal el que colocó el gotero en la boca del Papa y lo apretó, antes de cerrar la puerta y alejarse de la escena del crimen. Según Raimondi, los sicarios usaron Valium y cianuro para matar al sumo pontífice sin dolor y así ganarse el favor en el más allá. Cuando un asistente del papal se percató de que el Papa se estaba muriendo, el cardenal Marcinkus, acompañado de otros dos cardenales cómplices, se apresuraron con sorpresa para ver qué sucedía, como si ellos no fueran parte del complot. Poco después, un médico del Vaticano dictaminó que Juan Pablo I había fallecido. Juan Pablo I estaba decidido a exponer al fraude financiero masivo dirigido por funcionarios del Vaticano estimado en $1.000 millones, según el nuevo libro. Los mafiosos supuestamente vendieron certificados falsos de acciones de grandes compañías estadounidenses a compradores ingenuos. Juan Pablo I había prometido expulsar a Marcinkus aproximadamente a la mitad de los cardenales y obispos en el Vaticano, señala Raimondi. Al asumir el papado, Juan Pablo II parecía que también tomaría medidas contra los estafadores y el hombre de la mafia fue llamado de regreso al Vaticano. Sin embargo, al ser consciente de que su vida corría peligro, el pontífice decidió no actuar, asegura Raimondi. Raimondi asegura que dejó la vida del crimen organizado, sus antiguos colaboradores fueron a prisión y murieron, él lucha ahora contra el cáncer. A Juan Pablo I se le recordará siempre como el Papa humilde, que fue el lema de su corto pontificado, fue el primer Papa en suprimir la coronación papal, y también el primero en elegir un nombre compuesto Juan Pablo y lo hizo en honor a sus predecesores Juan XXIII y Pablo VI. También fue el primero en rechazar la silla gestatoria, hasta que le convencieron de que era necesaria para que los fieles pudieran verle. Se llama silla gestatoria a una silla provista de 2 travesaños para ser llevada en hombros. Era usada para llevar en procesión al Papa en ciertas ceremonias solemnes, de manera que la multitud pudiera verlo. Tras ella marchaban los flabelos. Fue usado por última vez por el Papa Juan Pablo I. A Juan Pablo I se le ha abierto causa de canonización.
Fue declarado siervo de Dios por su sucesor, Juan Pablo II, el 23 de noviembre de 2003, el primer paso en el camino a la santidad. El Papa Francisco confirmó su virtud heroica el 8 de noviembre de 2017 y lo proclamó venerable. Respecto al cardenal asesino según Raymond Villa, que dice que fue él el que con un gotero administró el cianuro a Juan Pablo I. Fue conocido popularmente como el Banco Vaticano, también por su estatura y su complexión fuerte le valió el sobrenombre del gorila. Gracias a ello en el año 1964 trabajó como guardaespaldas del Papa Pablo VI. Marcinkus se hizo amigo del padre Pasquale Masci, secretario del Papa, por lo que Pablo VI lo nombró obispo y, posteriormente, lo puso al frente del Instituto para las Obras de Religión, nombre oficial del Banco Vaticano, sin tener Marcinkus ninguna experiencia financiera. Marcinkus fue presidente del Instituto para las Obras de Religión desde 1971 hasta 1989, manteniendo el control del dinero de los fondos católicos, lo que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos en la Iglesia. Su misión principal era sanear las maltrechas finanzas de la Iglesia, que tras el Concilio Vaticano II se encontraban en números rojos. A ello se dedicó, y aplicando a la tarea criterios considerados moralmente discutibles. Su gran habilidad para el manejo financiero le hizo ganarse la admiración y el respeto de muchos representantes del poder económico. Diversificó, por ejemplo, las inversiones internacionales de la Iglesia, colocando dinero en Estados Unidos, Canadá, Suiza, e incluso en la República Federal Alemana. Su reputación fue dañada severamente por las acusaciones de Michele Sindona, que lo vinculaba al colapso en 1982 del Banco Ambrosiano. Fue Sindona, que era presidente de la banca privada y considerado próximo a los ambientes de la mafia, el que puso a las autoridades sobre su pista, al quebrar su entidad de acusar al arzobispo Marcinkus y a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y miembro de la logia masónica P2, de haberse involucrado con él en diversas operaciones consideradas de alto riesgo que precipitaron la quiebra en 1982 del Banco Ambrosiano, el mayor fraude de las instituciones financieras privadas en Italia. Calvi fue asesinado en 1982 en el Reino Unido en el Puente de los Frailes Negros. Propaganda 2 o Propaganda 2, más conocida por la sigla P2, fue una logia masónica italiana que operó desde 1877 hasta 1981, integrada como una organización masónica del Grande Oriente de Italia. Se hizo célebre al provocar el mayor escándalo de la historia de la República Italiana. La P2 salió a la luz pública con las declaraciones del mafioso Michele Sindona durante el escándalo del Banco Ambrosiano, donde el Instituto para las Obras de Religión y la ciudad de Milán tenían intereses económicos. La ex prostituta Sabrina Minardi, que estuvo desaparecida por 25 años, confesó que tuvo relaciones con este Marcinkus, al ser apresado por la justicia italiana en el 2013, dijo que le llevaba también muchachas. La Fiscalía de Roma, que la tenía como testigo, esperaba que ella aclarara ciertos misterios como la desaparición de Manuela Orlandi, una joven ciudadana vaticana, hija de un funcionario eclesial, que desapareció para siempre el 22 de junio de 1983, cuando tenía 15 años y que este año abrieron tumbas intentando dar con ella. Ali Akka, el turco que atentó contra el Papa Juan Pablo II, ha asegurado que sabe dónde está. Pero solo Minardi parecía haber dado pistas fiables, aunque más de 6 años después sigue siendo un gran misterio su paradero. Según contó Minardi a los fiscales, el jefe de los Testazzini, es decir, Enrico De Pedis, más conocido como Renatino, cabeza del ala más peligrosa y misteriosa de la banda de la Magliana, tuvo mucho que ver con el secuestro de Orlandi. Durante años se ha pensado que el gran secreto se escondía en la increíble tumba de Renatino, en la cripta de la Basílica de San Apollinare, iglesia gestionada por el Opus Dei desde 1992, a 2 pasos de Piazza Navona, justo donde desapareció Emanuela Orlandi. Cuando los fieles protestaron al vicario por haber dado sepultura en tan sacro lugar a semejante delincuente, fue nada menos que Giulio Andreotti quien salió en defensa del párroco. Quizá De Pedis no ha sido un benefactor para la humanidad, pero desde luego ha sido un gran benefactor para San Apollinare, dijo el senador vitalicio, en ese entonces con 93 años. Minardi declaró a los fiscales que el holding criminal de la Magliana tenía relación con la mafia, la camorra, la masonería, los servicios secretos, políticos como Andreotti, empresarios, banqueros y altos prelados. Según su reconstrucción, De Pedis estaba indignado con la Santa Sede porque Marcinkus, el presidente del Instituto de Obras Religiosas o Banco Vaticano, se negaba a devolver a las mafias el dinero que había ido ingresando. Minardi cuenta que el gángster tenía una relación de gran confianza con el cardenal Ugo Poletti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana,
pero que esa relación no le sirvió para recuperar la inversión. De modo que buscó una forma de chantajear al Vaticano. El procedimiento fue secuestrar a Emanuela Orlandi. La secuestraron, dijo Sabrina Minardi, y la llevaron a la casa de sus padres en Tor Baianica, cerca de Roma. De Pedis le dijo que el apartamento le servía para una noche, que era una emergencia, pero al final la tuvo ahí un par de semanas. De Pedis y Sergio, su chofer, me la subieron en el coche, prosigue. La chica secuestrada estaba trastornada, confusa, lloraba, reía. Le habían cortado el pelo de una forma obscena. Le dijo: me llamo Emanuela. Un día, Renatino llegó a comer al restaurante Pipo L. Abruzzi. Se iba con Sergio, el chofer, y llevaban 2 sacos, continúa. Fuimos a una obra, y yo me quedé en el coche. Así hacemos desaparecer todas las pruebas, dijeron. En uno de los sacos, sostiene la mujer, estaba el cuerpo de Orlandi, y en el otro, el de un niño de 11 años al que mataron por vendetta. Era Domenico Nicitra, hijo de otro miembro de la banda. Según Minardi, la operación tenía un motivo: presionar a Marcinkus para que devolviera a la mafia el dinero ingresado en el Banco Vaticano a través del Ambrosiano. El nombre de Marcinkus quedó así unido para siempre a la logia secreta masónica Propaganda Due P2 y a los escándalos financieros de la época, como el crash del Ambrosiano. Marcinkus mantuvo sólidas relaciones con personajes como Michele Sindona, el banquero de la mafia, y el maestro de la P2 Licio G.I. Renatino veía bien a la masonería. Y conocía a G.I., explica Sabrina Minardi. Formaba parte de la lista secreta, de aquella que nunca se encontró. Siempre decía que ser masón te abría 1000 caminos nuevos, no solo por el dinero, sino porque el que pertenecía a ella nunca acababa siendo un desgraciado. Marcinkus, que debió ser recordado como el banquero que envió Satanás al Vaticano cuando se retiró este mafioso masón, dijo: no tengo dudas de que seré recordado como el villano del escándalo Calvi. Siempre será así. No hay manera de que eso se borre. No la hay. A eso se le sumará ahora el ser recordado como el asesino de Juan Pablo I.